Si quieres aprender a cómo hacer estos emotes, quédate en este video porque ya vamos a comenzar. En este video te voy a enseñar a hacer tres tipos de emote. El primero va a ser el emote más básico, el segundo va a ser un emote ya un poco tóxico y el tercero ya va a ser una emotiza insana. Así que quédate porque ese va a ser el último emote que te voy a enseñar. Primero que nada, este tutorial va a estar dirigido a las personas que utilicen los emuladores BlueStack y MSI, ya que estos emuladores ya integran su propio sistema de macro. El primero va a ser el emote más básico. El primer paso es ubicar lo que sería nuestro botón de emote, en este caso se encuentra aquí. El segundo paso es obviamente ingresar al sistema de mapeo de teclas de nuestro emulador BlueStack y MSI. Luego de eso tenemos que elegir lo que sería el botón que se llama Script. Lo vamos a poner por este apartado. Te lo recomiendo que lo pongas por este lado, ya que si tú lo pones por estos lados de acá, lo más probable es que te aparezca el bug del joystick. Así que como yo no quiero eso, lo pongo en este lado de acá. Ahora lo que debemos de hacer es poner una tecla. En este caso, una tecla que nosotros no estemos utilizando. En mi caso voy a utilizar la tecla V. Una vez que nosotros ya pongamos nuestra tecla para activar nuestra macro, le vamos a dar un clic a este botón de aquí. Se nos va a abrir este editor de script y lo que nosotros debemos de hacer es colocar las coordenadas y un comando que nos van a servir para realizar nuestro emote con una sola tecla. Vamos a poner el primer comando, que es el comando tab, y ahora debemos de poner las coordenadas en donde se encuentra ubicado nuestro botón para hacer los emotes. Como puedes ver, aquí se encuentra ubicado nuestro botón. Si le damos un clic, nos van a aparecer las coordenadas. Estas coordenadas de X y Y nosotros las debemos de poner al lado del comando tab. Te recomiendo que le des un clic derecho para que se peguen las coordenadas. Como puedes ver, ya tengo las coordenadas pegadas. Le vamos a dar en el botón de listo. Vamos a darle en el botón de guardar. Le debemos de dar un clic al botón de los emotes. Y aquí nosotros debemos de elegir qué emote nosotros queremos hacer. Tú puedes elegir los emotes que a ti más te gusten. En este caso voy a elegir este. Vamos otra vez a nuestro mapeo de tecla. Y aquí vamos a nuestro editor de script. Vamos a añadir otro comando tab. Y ahora nosotros debemos de ubicar las coordenadas de nuestro emote. En este caso yo había elegido este. Así que le doy un clic. Y le doy un clic derecho para pegar las coordenadas. Le damos en listo y en guardar. Y ahora cada vez que yo presione la tecla V voy a hacer el emote. Ahora vamos a ver cómo hacer el segundo emote, que es el de aquí. Antes de continuar te invito a que te suscribas al canal. Si este video te está gustando, te invito a que me dejes tu poderoso like. Para este segundo emote pues vamos a utilizar la opción que se llama toque repetido. Para hacer este segundo emote, el primer paso es saber qué emote nosotros queremos hacer. En este caso voy a hacer el típico, el de la risa o el emote de burla. Ese es el que voy a elegir. Lo que tú tienes que hacer es ubicar el botón de emote en donde se encuentra ese emote. En este caso ya está ubicado. Así que lo que vamos a hacer ahora es ir a nuestro teclado y obviamente vamos a utilizar los toques repetidos que te había dicho antes. Este sería el toque repetido, lo vamos a llevar directamente en donde se encuentra nuestro botón para hacer los emotes. Lo vamos a poner ahí, vamos a poner una tecla, en este caso una tecla que no utilice. Yo no utilizo la tecla Alt, así que esa es la que voy a utilizar. Vamos a darle un clic a esta tuerquita de aquí, es muy chiquitita pero aquí te dice ajuste. Le das un clic. Aquí tienes que darte cuenta de que te he seleccionado la opción que dice mantener presionado. Vamos a darle un clic en donde dice más ajustes y aquí vamos a poner en donde dice contar. Vamos a poner cualquier cantidad de número que supere el 100. En este caso le voy a poner 1000. Mientras más alto el número, más va a durar lo que sería la animación del emote. Así que te recomiendo que le pongas un número más alto, ya que con esto nosotros pues vamos a tener un emote pues mucho más largo, ¿no? Así que yo le he puesto 1000. Ahora lo que debemos hacer es repetir este paso. Vamos a tomar otro toque repetido y lo vamos a poner por encima de él. Pero antes de eso vamos a ponerlo acá para no confundirnos. Le vamos a poner la misma tecla. En mi caso la tecla Alt. Vamos a darle en ajustes. Mantener presionado, sí. Y vamos a darle en más ajustes. Vamos a ponerle un número inferior al que le habíamos puesto anteriormente. Anteriormente utilicé 1000. Así que en este caso puedo utilizar 900. Vamos a salir
Y ahora ya podemos ubicar este botón sobre el otro botón que acabamos de crear. Y listo gente, le damos en el botón de guardar y ya podemos hacer el emote tóxico con tan solo una tecla. Vamos a presionar la tecla Alt y como puedes ver ya estoy haciendo el emote. Para hacer el emote insano 100% tóxico, lo que nosotros debemos de hacer es repetir los mismos pasos que acabamos de hacer anteriormente, pero a diferencia de que ahora vamos a utilizar este botón de recarga. En este caso yo recargo apretando aquí. Si tú utilizas el botón para recargar, pues obviamente vas a tener que utilizar ese botón. Y el primer paso que nosotros debemos de hacer es encontrar o buscar una escopeta. Con las escopetas es donde mejor funciona este emote. Vamos a seleccionar dos escopetas, por ejemplo la Spaz. Bueno, acá está la Spaz. Estas dos escopetas. También lo puedes hacer con las demás armas, pero no queda muy bien el efecto, así que por eso te recomiendo utilizar escopetas. Tenemos que tener las armas con un poquito de balas gastadas, porque si tenemos el cargador completo pues no nos va a salir al 100%, no va a salir el emote número 2, así que no queremos eso. Lo que vamos a hacer es ingresar a nuestro teclado y aquí tenemos que poner el mismo toque repetido que pusimos acá. Vamos a ponerlo, vamos a ponerle la misma tecla, en este caso voy a utilizar la tecla Alt. Vamos a darle en ajustes, seleccionamos en mantener presionado, damos en más ajustes y aquí vamos a ponerle un valor de 900 o de 800. En este caso le voy a poner de 800, le damos en guardar y ahora cada vez que yo apriete la tecla para hacer mi emote va a sonar de esta manera. Déjame saber en los comentarios qué emote vas a utilizar. En mi caso utilizo los tres dependiendo de la situación. Así que gente, esto es prácticamente todo lo que te quería enseñar en este tutorial. Si te gustó o al menos te sirvió, no olvides que me puedes apoyar dejando un gran like. También te invito a que te suscribas al canal si te gusta este tipo de contenido. Y esto es todo, yo me despido y espero verte en el siguiente video de este canal.